Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Al culto del día de hoy, los prejóvenes se van en corto. ¿Cuántos hoy están contentos, hermanos? Ore porque se me mete de repente el espíritu del zumpangazo. Hoy estoy muy contento y a la vez muy nervioso de estar con todos ustedes, hermano. Le damos la gloria y la honra a Dios porque nos permite estar aquí. Dile al que está a tu lado, qué bueno verte. Y sonríele, no te me quedes viendo, hermano, porque yo sí me enojo. Yo no soy su santo pastor. Yo sí me enojo. Así que hoy vamos a... Recuerde que los domingos llevamos una secuencia. Estamos viendo el Evangelio de Mateo. Y el domingo pasado nos quedamos, vamos a comenzar la crucifixión. Pero hoy en este domingo, hermano, nuestro pastor se fue a predicar a Las Vegas. Imagínense, hermano, gloria a Dios. Así que hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis de esa secuencia que estamos nosotros llevando. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, hermano, porque lo acabamos de ver, lo acabamos de hacer. Hoy vamos a hablar sobre la alabanza y la adoración. Y el tema de la prédica de esta tarde es, para los que anotan, la hora viene y ahora es. Ese es el tema de la predicación de esta tarde, hermano. La hora viene y ahora es. Vamos a ver teología bíblica de la adoración. No vamos a ver cosas tan difíciles de comprender. Pero hoy, hermano, vamos a ver un tema que tú y yo debemos de saber a la perfección. Debemos de saber cómo adorar a Dios y cómo alabarlo. Y más que yo desde pequeño inicié en ministerio de alabanza. Yo me acuerdo que cuando ahí donde nos reunimos los miércoles en la casita, la casa del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, donde ahorita se pone una señora a vender papas, allí antes era la iglesia. Y yo me acuerdo que mi papá siempre era el que hacía todo, ¿no? Teníamos una grabadorzota de esas de los años 80 que traían cargando los raperos, ¿no? Que vemos en las películas que van en las canchas con su bocinota acá, ¿no? Pantalón a media nacha. Y mi papá ponía las canciones en esa grabadorzota y él ponía las letras en papel bond. Hasta que un día Dios me habló. Mira que está a tu lado, Dios nos habla. Y le empecé a ayudar a mi papá. Ahora yo me encargaba de darle la vuelta a las hojas. De hecho, en la casita tenemos un pizarrón de gis verde. Ese pizarrón, hermano, ha estado desde que inició la iglesia. Es más viejo que ustedes. Es más viejo que los ancianos de la iglesia. Y en ese pizarrón de gis, ahí colgábamos los papel bond y los pasamos para atrás. Y es un tema que yo fui aprendiendo, hermano. Yo no sabía qué era la alabanza y la adoración. Era chavo, todavía soy chavo, pero era más chavo. Y tuve que estudiar. Dile al que está a tu lado, estudia. Porque yo no fui a un seminario de alabanza. De hecho, ya ahorita me defiendo en el teclado, pero yo no sabía nada. Desaproveché mi tiempo porque en Mies Prados, en la iglesia madre que hoy cumple 35 años, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor Francisco Javier? Y por esos 35 años
Nuestro pastor fue a predicar allá, se va a aventar un zumpangazo, nos conectamos ahorita. Y yo empecé viendo tutoriales en YouTube a tocar el teclado, hermano. Yo lloraba porque no me salían los cantos. La primera vez que tocamos como ministerio de alabanza fue en un salón, no sé qué hubo, creo que hubo unas bodas o un aniversario, creo, y fue la primera vez que tocamos. Pero hermano, tú y yo debemos de ser entendidos que la alabanza y la adoración tú la debes de saber perfectamente, porque es lo que cada domingo haces. Cada vez que te reúnes a escuchar la palabra de Dios es algo que tú haces todo el tiempo, y si no lo haces, voltea con el que está a tu lado y dile: ¿qué testimonio? Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 23 al 24. Yo voy a leer la Biblia de las Américas, porque recuerde que la Reina Valera fue escrita por Casiodoro de Reina y Teodoro de Valera. Entonces eran españoles en ese tiempo, y la Reina Valera es española. A no ser que usted sea gallego, pues está bien, pero oísteis y visteis, no, ese lenguaje no lo topamos acá en Latinoamérica. Así que yo voy a estar leyendo esta versión, no se espante, es la Biblia, no estoy leyendo la del Mormón, para que no se espante. ¿Ya están ahí? Juan 4:23. Y dice la palabra de Dios: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a orar, hermano, ahí en su lugar. Cierre sus ojos. Padre, te damos hoy muchas gracias. Gracias porque nos das el privilegio de hoy estar reunidos, escuchar tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es verdad. No es una verdad que cambia con el tiempo, es una verdad absoluta, Señor. No es una verdad relativa, es una verdad que ha permanecido, permanece y permanecerá para siempre. Hoy te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Seas tú hablándonos a nuestro corazón y nos hagas esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver el tema de la adoración y de la alabanza, porque tristemente, hermano, no sé si se da cuenta, yo cuando paso a cantar o a tocar, no lo volteo a ver usted, y es un error porque los que están ministrando aquí adelante tienen que verlo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando yo lo veo me desanimo, porque o están pajareando, o están con los brazos cruzados, o se quedan sentados, y no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo, que es adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El predicador estadounidense John Piper, en su libro Lo que Jesús exige del mundo, sobre la adoración en espíritu y en verdad, dice: todo el mundo adora algo, desde el más religioso hasta el más mundano. Dile que está a tu lado y te habla. Todas las personas valoran algo lo bastante alto como para construir su vida alrededor de eso. Puede ser Dios o puede ser el dinero, pero lo que hace que lo adoremos es la fuerza impulsora de algún tesoro apreciado que da forma a nuestras emociones, voluntad, pensamientos y conducta. Hermanos, todos en la faz de la tierra adoramos algo. ¿Qué es lo que tú adoras, hermano? ¿Alguien puede levantar la mano y decir: yo adoro a Jesús? Creo que se fueron los cristianos, el arrebatamiento. Todos adoramos algo. Como doña Florinda, ¿a quién adoraba? A su tesoro, ¿no?
En esta experiencia universal de adoración, Jesús exigió que en espíritu y en verdad es necesario que adoremos a nuestro Padre. En otras palabras, hagamos que nuestra experiencia de adoración esté en conformidad con lo verdadero acerca de Dios y dejemos que su espíritu se despierte y se inspire genuinamente por esa verdad. Porque lo acabamos de leer. Dios es espíritu. Dice, porque el Padre necesita que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esto, hermanos, que vamos a estar viendo acerca de la adoración, subraye la palabra verdad en su Biblia. ¿Alguien sabe? Esa palabra verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Una verdad absoluta se llama Jesús. Y hoy vamos a conocer lo verdadero acerca de cómo Dios desea que le adoremos, hermano. Porque el tema, uno de los temas centrales en la Biblia, es que cuando estemos en el cielo lo vamos a estar adorando y alabando por toda la eternidad. Y si no empiezas ahorita, hermano, entonces dile al que está a tu lado, si eres cristiano. ¿Cuál es el contexto del pasaje que acabamos de leer? Jesús se encontraba en la ciudad de Sicar, en Samaria. Se encontraba en una charla con una mujer de esa región, a la que Jesús le había pedido de beber. En el verso 7 dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces Jesús se encuentra en esa situación, platicando, teniendo una charla con esta mujer samaritana. En ese tiempo había una división entre judíos y samaritanos, dado que el reino se dividió, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 2, 25 al 33, donde se divide el reino. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos iban a Jerusalén. En el verso 21 y 22 de Juan 4 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y subraye esa frase, nosotros adoramos lo que conocemos. Si tú no conoces a Dios, no lo vas a adorar. Por eso te quedas parado, con los brazos cruzados. Cara de enojado te quedas. Y yo sí los veo, hermanos, ¿eh? Nuestro pastor se sube sin sus... Yo también tengo miopía y astigmatismo. Pero yo ahorita sí me los puse y sí los veo a todos. Un poquito hasta atrás ya veo borroso, ¿no? Pero yo sí los veo. Y le digo, me quitan las ganas de adorar a Dios con la apatía que a veces traemos. Porque dice Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos. Dile al que está a tu lado, ¿conoces a Dios? ¿Cuál es el proceso de la salvación? No, 3 puntos. ¿Se acuerda que una vez nuestro pastor nos decía, a ver, dame 5 versículos acerca de tu salvación? ¿Sí seríamos capaces de darlos? ¿De qué somos salvos? Y todo eso, hermanos, tenemos que conocer. Y vemos más adelante, después del versículo 24, que Jesús le da una revelación a esta mujer. Primero, vemos el choque cultural. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos iban a Jerusalén. ¿Por qué?
Porque Roboam, cuando no acepta el consejo de los ancianos que sirvieron a su padre Salomón y pone carga sobre su pueblo, el pueblo se enoja con Roboam, el hijo de Salomón, y se divide el reino. Entonces Roboam, que se queda en el reino del norte, empieza a establecer lugares para adorar a Dios, para que los del reino del norte no vinieran a Jerusalén. Entonces había ese choque cultural entre ellos. Y a pesar de que era una mujer samaritana a la cual Jesús le revela, es que tú no tienes un esposo, tú llevas como 5, ¿no? Has de ser una planta carnívora, ya te aventaste a varias abejas. Y yo soy muy así, hermano, no se enoje, yo no soy su pastor, ¿no? Y al rato cuando lo vea me juzga y me acusa con el pastor, ¿no? Que me parto un rayo, ¿no? Una vez a un hermano así le cayó un rayo. Pero bueno, había esta discrepancia entre los samaritanos y los judíos, pero aún así Jesús le revela algo grandioso a la mujer. En el verso 25 y 26 dice: la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué le revela Jesús a la mujer? Que Él era el Mesías, que Él era la verdad. De hecho, vemos cómo se da, porque de hecho recordemos que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios. Por eso dice en Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Y nos desarrolla la divinidad de Jesús. Porque acuérdense que en ese tiempo había un sistema de pensamiento llamado el gnosticismo, que decía que Jesús no era una persona, era un espíritu que andaba flotando, que Jesús nunca tocó la tierra. Entonces el Evangelio de Juan nos muestra la divinidad de Jesús. Jesús se anuncia como el Mesías que vendría del linaje de David. Y esto lo vemos, la promesa del Mesías, en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Y terminando con la introducción, nuestro pastor sí se avienta como hora y media de introducción. No me acuse, ¿no me están grabando? Hermanos, tenemos que conocer a Dios para poder adorarlo. Dile al que está a tu lado, tienes que conocerlo. Y vamos a ver hoy 4 puntos acerca de la adoración. Y el primer punto acerca de la adoración es que la adoración es el propósito de la redención. La adoración es el propósito de la redención. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Apocalipsis 7:9. Si ya están ahí, dicen amén. Apocalipsis 7:9. La adoración, ¿qué? Es el propósito de la redención. ¿Ya están ahí, hermanos? Y dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Subraye esa frase, hermano. Y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes,
y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vean cómo están adorando en el cielo, hermanos. Hay una canción que dice lo que se canta en el cielo, ¿qué dice? En la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Imitar lo que allá en el cielo se hace. La culminación de la gran comisión culmina en un evento de adoración. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leemos Apocalipsis 7:9 es como si estuviéramos viendo una foto adelantada de lo que tú y yo vamos a estar haciendo por el resto de la eternidad. Yo quiero estar ahí, hermanos. ¿Cuántos quieren estar allá? Por eso, hermano, el que tú le hables el evangelio a alguien es porque, y ahorita lo vamos a ver, en el cielo, cuando estemos delante de Dios, estaremos adorando y exaltando el más alto y sublime nombre. El mismo pastor de la introducción, John Piper, dice: la razón por la cual evangelizamos es porque hay gente en este planeta que debería estar adorando a nuestro Dios y aún no lo está haciendo, y necesita escuchar el mensaje, porque no podría hacerlo si no escucha el mensaje de las buenas nuevas. Por eso predicamos el evangelio, porque hay gente que no está adorando a Dios. Dile al que está a tu lado: ¿tú adoras a Dios? No te me quedes viendo, hermano. Si lo veo, voltea. No, solamente que te hayas dormido chueco, ¿no? Pero voltea todo el... ¿no? ¿A cuánto les ha pasado que de repente se ponen como 4 cobijas, almohadas, y luego llenas de calcetines y calzones, bien dura la almohada, y pues así te duermes? ¿Y cómo te despiertas al otro día? ¿No? Así como estás. Por eso dile al que está a tu lado: adoras a Dios. Yo escuchaba una vez el pastor Oscar nos puso una predicación ahí en la casita, y decía: lo que caracteriza a los cristianos es que los ves sonreír todo el tiempo. Tiene problemas, está sonriendo. Su hijo se porta mal, está sonriendo. Ya le hablaron del Coppel como 4 veces, está sonriendo. Por eso, hermano, ¿y sabe por qué estamos sonriendo? Porque Dios nos ha salvado. Porque estábamos en lo vil, en lo menospreciado, y vino Jesús y te dijo: yo te amo. ¿Y cuántos le dan un aplauso a Dios? ¿Y sabe qué, hermanos? Si me da tiempo, vamos a ver algunas palabras que significan alabanza y adoración. Si me da tiempo. No creo, dice. Pero eso que usted hizo, lo acabamos de ver en Apocalipsis. Toda una gran multitud que no se podía contar. Los ancianos, los 4 seres vivientes alababan el nombre de Dios.
Si su gracia para con nosotros en la persona de Jesús ha sido infinita, así tendría que ser la respuesta nuestra que Él ha hecho por nosotros. Nosotros tendríamos que responder con honor, gloria y alabanza de manera infinita. Se nos pregunta, ¿cuánto Dios te ama? Que dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo amado Jesús, por ti y por mí. Así de grande e inmenso es su amor. Tú das a tu hijo por una persona que no conoces, no lo haces, pero Dios dice que cuando éramos pecadores en Romanos, Él nos amó. Y ese amor grande que Él ha derramado sobre de nosotros, en respuesta nosotros tenemos que responder con adoración y con alabanza. Hermano, ¿cuánto Dios ha hecho por ti? Voltea atrás a tu pasado. Ya no estarías aquí. Pero Dios ha tenido de nosotros tanta misericordia. De hecho, habemos algunos que todavía somos cabezones. ¿Y sabes por qué tú hoy estás aquí, hermano? Dice su palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú hoy estás aquí es porque Dios te quiso ver. Porque Él te quiso escuchar, así como cantas. Dios anhela tu adoración. Por eso lo primero que acabamos de ver, hermano, la historia de la redención de la humanidad culmina en un acto de adoración. ¿Cuándo empieza la vida eterna para nosotros, hermano? Cuando crees en Cristo, inicia tu vida eterna. Porque en el momento en el que te esté dando un paro cardíaco y de repente cierres tus ojos y despiertes, y como el apóstol Pablo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria? Y dirás, pues me caí. Y de repente te encuentras con esa luz gloriosa y te tumbas al suelo como Juan, y se acerca una persona caminando y te dice, hijo mío, te he estado esperando. Hermano, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos con nuestro pastor entrando en la crucifixión. Recuerda cómo antes de que Jesús sea enjuiciado, lo vimos domingos pasados, le pegaban y le decían, profetízanos quién te pegó. Esa humillación fue pisoteado, escupido tu Señor por ti y por mí. ¿Cuál va a ser tu respuesta en adoración? El segundo punto, hermanos, vamos bien tendos. Creo que oraron por mí para que termináramos temprano. Pero no vi por ahí, ¿no? El segundo punto acerca de la adoración, vamos a ver dónde se inició la adoración aquí en la tierra. Porque acabamos de leer Juan 4, 23 al 24. En espíritu, no está hablando de Espíritu Santo, porque no está en mayúscula, está hablando de tu espíritu, pero para que tú lo adores desde tu interior, a eso se refiere la palabra espíritu en minúscula, tu interior. La palabra espíritu viene del hebreo ruaj y del griego neuma, y significa soplo, que es lo que nos da aliento, lo que nos da vida. Y para que tú adores en espíritu, quiere decir desde lo más profundo de tu ser, tienes que conocer la verdad. Y estamos viendo la verdad de la adoración. Y para ver esa verdad de la adoración y de la alabanza, tenemos que ir hasta el inicio.
Para que nosotros podamos abarcar todo el tema de la adoración, tendríamos que comenzar en Génesis 1:1 y terminar en Apocalipsis 22:21. O sea, toda la Biblia, para comprender el tema de la adoración. Así que me voy a esforzar para poder verlo completo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver desde Génesis a Apocalipsis. ¿Va conmigo en este viaje? Póngase su cinturón, ¿no? Hay muchos que van en el carro y no se lo ponen, pero acuérdense que por obediencia, prudencia, hermano. Vámonos en este viaje. Ya lo iniciamos. El primer punto que vimos fue que la adoración culmina, que la redención culmina en un acto de adoración. ¿Y dónde? Porque vimos dónde culmina. Apocalipsis 7:9. Pero ¿dónde inicia? La mejor adoración pudo haberse llevado a cabo antes de Génesis 3. Porque ¿qué pasó en Génesis 3? La caída de Adán y de Eva. No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva caminaron con Dios sin haber pecado. Sea cual sea el tiempo, la pareja caminó en una intimidad extraordinaria con su Dios. Y si lloro, hermano, no me juzgue, yo soy bien chillón. Sí, hay varios alumnos que aquí les he dado clase y cuando vimos historia eclesiástica, los mártires de Viena, Blandina, estuve llorando ahí con mis alumnos. Entonces, si lloro, hermano, pues llore conmigo. Dice la Biblia que nos gocemos con los que se gozan, ¿no? Y que nos pongamos tristes con quien está triste. Génesis 1 y 2 no tiene instrucciones para adorar, ni ejemplo de Adán efectuando un acto de adoración. Y dicen los teólogos que eso fue porque Adán fue un adorador natural. Cada vez que él habló, cada vez que él caminó y toda acción que él llevó a cabo, lo hizo para la honra y la gloria de Dios. Y esa es la esencia de la adoración. Darle a Dios toda gloria, honra y honor. Esa es la esencia de la adoración, hermano. Él sabía cómo adorar porque hablaba con Dios. Porque, ¿cuál fue la primera chamba que Dios le dio a Adán? Ponerle el nombre a todos los animales de la creación. Adán, ante toda la creación, tenía un sentido de asombro hacia Dios. Por eso adoraba de manera natural, algo que tú y yo hemos perdido. ¿Por qué es que Juan 4:23 al 24 dice que Dios está buscando adoradores? Porque Dios es omnipotente. Él no necesita de nada. Hermanos, si tú piensas que Dios necesita tu adoración, estás equivocado. Dios es y permanece por Él. Él no necesita que nadie lo alabe ni que lo adore, porque Él subsiste en sí mismo, no necesita de nada para existir. Pero ¿por qué Juan 4 del 23 al 24 dice que anda buscando adoradores? Porque fue algo que tú y yo perdimos. Nuestra naturaleza era ser adoradores, y eso lo perdimos en el Edén. Porque quiero que me acompañe a Romanos 19:22, por favor. Antes de Génesis 3, en lo que lo busca, Adán adoraba a Dios de manera natural. Cuando caminaba, lo exaltaba. Cuando él hablaba, lo exaltaba.
cuando Él puso los nombres a cada animal, lo hizo para glorificar a su Dios. Y en el momento en el que pecó, se le quitó a Adán, o perdió a Adán, ese asombro, ese darle gloria y honra a Dios por la entrada del pecado a su vida. Porque ¿qué le dijo Dios cuando si él comía del árbol del bien y del mal? Que él moriría espiritualmente. Y perdió ese asombro delante de Dios. ¿Ya están ahí? Romanos 1, 19 al 22. 1, 19 al 22. ¿Qué les dije? ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? Que los veo muy serios, me dan miedo. Por eso mi papá se quita los lentes. Si de por sí ya vemos algunos que tenemos la cara de testimonio, ahora serios. Por eso aunque sea sonría, ¿no? Y que se vean sus dientes. O si no tienen, pues ni modo. Tengo una tía que es odontóloga, me avisan. ¿Ya están ahí Romanos 1, 19? No los escucho. Si no escucho a nadie, yo me voy porque ya no hay nadie. Ya fue el arrebatamiento, me quedé por pecador. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Y dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad, como la canción Ven, claridad, ven, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dile al que está a tu lado, no tienes excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Hermano, cuando los que están casados, cuando ves a tu esposa, ¿qué dices? Dios. Por eso Adán, cuando vio a Eva, dijo, esta es carne de mi carne. Hay unos que ya ni voltean a ver a su esposa, ¿no? Pero cuando estabas enamorado, ¿cómo la veías? Yo así me pasa. Y digo, ahorita vengo. Cuando sales de vacaciones y te vas a la playita y te despiertas temprano, ahí te vas de vacaciones y te despiertas temprano, qué testigo, ¿no? Pero para verla, cómo sale el sol, ¿no? Y cómo sale del horizonte. Y te tomas como 20,000 fotos, ¿no? ¿Qué no te asombra la creación de Dios? Cuando nació tu hijo, antes de que fuera el monstruo que es. ¿Qué dijiste, mujer? ¿Qué dijiste, varón? ¿Cómo ese ser pequeñito estuvo dentro de tu vientre, mujer? Que te pateaba las tripas, sí. Que andaba corriendo adentro y tú. Y cuando nace y lo ves, ¿qué no te asombra eso, hermano? ¿Qué no te asombra la naturaleza? Por eso, hermanos, el pecado quitó de nosotros el asombro por lo que es Dios, por su creación. Porque ¿qué dice Jesús? Nos profetizó: por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y ahora la gente mata a otras personas que fueron creadas a imagen de Dios, porque todo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero perdimos el asombro. Por eso lo acabamos de leer. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué nos entretiene, iglesia, hoy en día? ¿Qué nos asombra? Nos asombramos más por lo que el hombre ha hecho, por los teléfonos. Vas al aeropuerto y dices, ¿te asombra más tu serie de Netflix? ¿Te asombra más las redes sociales, los juegos? Pero no nos asombra cómo Dios está entretejiendo su historia de redención para la humanidad. Como en el capítulo 3 de Génesis se muestra Jesús. Le dicen los teólogos el protoevangelio, que nos muestra la primera anunciación de Jesucristo. Y cómo a lo largo de la historia empiezas a estudiar la historia del pueblo de Israel y viene Jesús. Y como todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló Moisés, todos los sacrificios rituales, todas las fiestas, todo habla de Jesús. Hemos perdido el asombro por su palabra. ¿Por qué? Por la entrada del pecado. Ya no te asombra leer la Biblia, ya no te apasiona leerla, sino que la ocupas para dormirte. Dile al que está a tu lado, aguas. La adoración, dice Miguel Núñez, la adoración es algo que yo experimento cuando contemplo la hermosura de su santidad en el rostro de su Hijo Jesús. Porque, ¿qué pasaba, no?, con Dios antes de venir Cristo? Solamente los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios, y una vez al año. Y si pecaba o iba el sacerdote con pecado, le ponían unos cascabelitos en los pies y un lazo, lo amarraban, ¿no? Y ahí iba, ¿no? Y cuando ya no oían los cascabeles, pues lo jalaban, ¿no? Para ver si estaba vivo o muerto. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es como si tú te acercaras al sol sin un traje protector. O cuando te vas a la playa, no te pongas bloqueador. ¿Qué pasa con tu hermosa piel? Se quema. Así es la santidad de Dios. El Kadosh de Dios es tan imponente como el sol que quema, si no es a través de la justificación de Jesús. Ese Dios inaccesible, que había un velo que nos separaba de la presencia de Dios, a través de Jesús se hizo posible que tú te relaciones con Él, que tú ores. Pero ¿cuántos de aquí nos quedamos dormidos? ¿Cuántos de aquí termina el día y Señor, te doy gracias por este día, gracias porque me permitiste el domingo alabarte, adorarte, servirte? No me quedaba a recoger las sillas y hoy me quedé a servirte. Hemos perdido el asombro por la santidad de Dios. Dile al que está a tu lado y hazle una pregunta: ¿te asombra Dios? Porque vea lo que dice el salmista. Acompáñenme al Salmo 8:3.
Porque estamos viendo el inicio de la adoración en la tierra. Adán y Eva eran adoradores natos. No les tenían que enseñar, porque ellos cuando hacían lo que hacían, lo hacían para glorificar a nuestro Dios. Pero entró el pecado en Génesis 3 y tú y yo perdimos ese asombro por nuestro Dios. ¿Y qué empezó a hacer el hombre? Adorarse a sí mismo. Adorar a lo creado. Lo vimos en Romanos 1:19. En vez de darle la gloria a Dios, adoramos ¿qué? Animales, adoramos otras cosas que no son Dios. Dice el Salmo 8 del 3 al 4: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, que es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo de hombre para que lo cuides. ¿Cuántos han visto las imágenes del telescopio James Webb, del universo observable? Ningún pintor puede lograr captar tan hermosura. En el cuarto año del ITM vimos una materia que se llama apologética, la defensa del Evangelio. Y vimos 4 argumentos a favor de la existencia de Dios, y uno de ellos es el argumento teleológico, que significa que el diseño en la creación nos habla de que hubo un diseñador. Tú cuando ves una pintura, dices, no, pues es que de repente iba caminando en el desierto y me apareció. Yo creo que la tierra, al ir erosionándose, formó esta imagen. Tú ves esto tirado en la calle y dices, alguien lo hizo, o apareció de la nada. Y eso explica ese argumento a favor de la existencia de Dios. Entonces vemos, y en ese argumento nos explica que el ajuste fino para que haya vida en un planeta, en este universo tan grande, todas las leyes de la gravedad, de la termodinámica, tienen que estar tan perfectamente sincronizadas como si tú pusieras un camión en la punta de un alfiler, y ese alfiler en un cabello, en una hebra de cabello. Así de perfecto, así de equilibrado tienen que ser estas reglas, estas leyes, para que pueda haber vida aquí en la tierra. Y todo eso, hermanos, y no nos asombra. Y tu primo dice que viene del chango. Y que es que yo me percibo como un pez, o es que yo me percibo como un perro, cuando tu propia existencia nos muestra la grandeza de Dios. Por eso es que, hermano, te asombra Dios. Ves a Dios cada vez que te levantas y te despiertas en el espejo y dices, chulada, Padre. ¿No? Pero andas diciendo, no, es que yo puro chicken. Y no. Agradeces y te asombras por lo que Dios ha hecho. ¿Quisieras tener otra nariz? ¿Quisieras tener otro cuerpo? Cuando al espejo, al mirarte cada mañana, ves la grandeza de la creación de Dios, que no eres un animal, que tienes mente, conciencia. Por eso dice el salmista, veo el cielo, la luna, y digo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Hemos perdido ese asombro por el pecado.
Todo ese asombro se perdió en Edén. Edén es considerado el primer santuario de adoración ininterrumpida en la tierra. Porque Dios en el tercer cielo está siendo adorado por los que ya se nos adelantaron, por los millares de ángeles, por los 4 seres vivientes. Pero aquí en la tierra, Edén fue el primer santuario donde se debía de adorar todo el tiempo a Dios, pero entró el pecado y se rompió, se fracturó. Y Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Eso fue lo que perdimos, hermano. Aparte de que perdimos gobierno sobre esta tierra, le entregamos el gobierno a Satanás, perdimos nuestra naturaleza de adoradores. El primer principio de la adoración es que para adorar tienes que tener un corazón lleno de gratitud. Hay una frase que dice: un papá puede mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener a un papá. No hemos sido agradecidos, hermano. Si no somos agradecidos con nuestra familia, ahora imagínate con Dios. No eres agradecido, porque tú ya estás aquí por su voluntad. Hermano, hay mucha gente que ya no está aquí, o que está en un hospital. Tú tienes la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Nos acordamos de nuestro hermano Ismael. Ya está en el cielo en la gloria. Pero cuando estaba enfermo, ¿qué decía los que lo fuimos a ver? Quisiera ir y adorar a mi Señor, pero no puedo. ¿Y tú qué puedes? ¿Y yo qué puedo? No lo hacemos, hermano. Porque perdimos ese sentido de asombro. Por eso el primer principio de la adoración es que tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Al contemplar la gloria de la cruz, donde mis pecados y tus pecados fueron pagados. Primera de Corintios 15:57 dice: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 11:16 al 17 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hermano, no somos agradecidos. Vienes de una semana con muchas pruebas, con muchas situaciones, pero si en esta semana te ha ido fatal, dile a Dios gracias, porque Dios te está formando. ¿O a poco cuando están puliendo un diamante, ay, es que se vaya a romper? No, le meten la lija para que quede brilloso, hermoso. Dios está pasando a su pueblo por pueblas para que tú aprendas paciencia, para que tú aprendas a confiar en Dios. Así que si vienes con problemas, situaciones, tú vienes hoy, te levantas tus manos y le dices: Señor, gracias porque me estás formando. Hermano, Dios a quien ama corrige. Y si te está yendo bien, también, hermano, ¿qué pasa cuando pedimos, no? Venimos y dejamos nuestra petición ahí en los cajoncitos de peticiones, buzones? Ya me están regañando. Y Dios hace lo que le pediste. Y mientras tú pides, pones tu petición. Yo me acuerdo de una hermana, para no quemar, que venía a las oraciones y decía: yo pido por mi hijo. Ah, está bien, hermano. Y al otro: yo pido por mi hijo. Sí, hermano.
Y al otro, yo pido por mi hijo. Y otra vez. Y ya al otro, no, ya no nos diga, hermana. Ya sabemos por quién pide, por su hijo. Mientras tú necesitas, estás duro y dale. Pero cuando Dios te responde, ¿qué pasó con los ciegos a los que Dios les devolvió la vista? Los leprosos, primero. Es que aquí hay teólogos, me regañan. ¿No? ¿Cuántos regresaron a agradecerle a Jesús? Uno. Hermano, tu insistencia al buscar a Dios cuando tienes problemas tiene que ser la misma cuando vas bien, cuando todo va bien. Pero somos malagradecidos. Entonces, para adorar tienes que ser agradecido. Segundo principio de la adoración lo encontramos en el Salmo 96, 9. ¿Me acompañan ahí, hermanos? Salmo 96, 9. Y no les estoy hablando tanto de teología, hermano, porque se van a fundir. De hecho, el Ministerio de Alabanza, como ama a su iglesia, quiere hacer un manual para que usted aprenda de forma teológica acerca de la alabanza y la adoración. Estamos formando el manual. Apenas voy en el primer tema de 18. Así que ore por mí. Salmo 96, 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Ese es el segundo principio de la adoración. Tenemos que adorar la hermosura de su santidad. Adán, después de pecar, se escondió. Por primera vez, Adán no tiene intimidad con Dios. Y cuando yo leí este pasaje, hermanos, me puse a llorar. Porque teológicamente no se sabe cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en comunión con Dios. Solamente leemos su formación y cuando Dios se maravilla de su Eva, ¿no? Y de ahí pasamos al capítulo 3, pero ahí no se sabe qué lapso de tiempo hubo. Y por primera vez, Adán, que caminaba con Dios, que hablaba con Él, al él comer y desobedecer, se esconde. Porque vamos a Génesis 3:8, hermano. Y quiero que ven, que vaya rápido. Yo sé que usted es un esgrimista en Biblia y que yo nada más le digo Génesis y usted ya está en Génesis, ¿no? Hay unos que hacen trampa y con su celularcito, pues así quieren, pero que aprenda a mover las hojas, que no se corte con el papel. Eso sí es de expertos, hermanos. Génesis 3:8, ¿ya están ahí? ¿Ya están ahí? Sí. Y dice: y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto. Acuérdense que yo estoy leyendo otra versión. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo. Cuando todo el tiempo, porque en Edén 1 y 2 está eternidad, no había tiempo, y caminaban en comunión con Dios, y de repente entra el pecado. Le bajan un poquito al micrófono. Yair, ¿me ayudan? Ay, hoy tengo el poder aquí, puedo hacer lo que se me da. No es cierto.
discúlpenme, caminaban en esa intimidad y de repente, cuando Dios le hablaba, Adán, ¿qué pasó? Abba, bien, quiero hablar contigo. Ay, Señor. Y de repente, Adán y el Adán. ¿Qué pasó, hermanos? Hermano, eso es lo que tú y yo estamos o experimentamos. Porque habemos veces que no entendemos estos principios. No podemos adorar a Dios a escondidas. Detrás de una vida de apariencias y no viviendo los principios de Dios, Adán había cambiado la orientación de su vida. Hermano, habemos muchos. Yo fui uno de ellos que venía aquí a la iglesia y sí, Señor Santo, pero en la prepa fumando, dando mal testimonio. Aquí sí, soy hijo de pastor, pongo los cantos, pero allá, habemos muchos aquí, doble caras, hipócritas, que aquí sí levantamos las manos, o vamos a los eventos y ahí sí, te alocas, vienes aquí a tu iglesia, a tu casa, no podemos adorar a Dios a escondidas. Hermanos, debemos de amar esta iglesia. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha sustentado o nos ha mostrado su amor a través de esta iglesia? No hay ninguna iglesia que yo sepa que suba los cantos que van a tocar el próximo domingo para que sus congregantes los escuchen y se los aprendan. No hay ninguna que haga eso. Pues las otras pues ponen las letras, tienen sus pantallas de $1,000,000 full LED, ¿no? Pero aquí a veces nos cuesta ofrendar, ¿no? Pero mandan los cantos una semana antes para que tú de perdiz los escuches esos 5 cantos a la semana. Ya después pones al peso pluma, lo que tú quieras. Pero mínimo ya escuchaste esos 5 cantos. Y no lo hacemos. Vivimos una vida de apariencias. Aquí en la iglesia, ay sí, santo, ¿no? Y allá afuera. No podemos ser así, hermanos. El autor David Peterson, en su libro Relacionándome con Dios, dice lo siguiente: la adoración es una orientación de vida hacia Dios. Entonces, si tú te das cuenta, la adoración no nada más es que vengas y cantes y levantes tus manos y te pongas a llorar. La adoración es una orientación de vida. Porque no me digas que sabes Biblia, demuéstrame que sabes Biblia. Eso es lo que Dios quería enseñar a su pueblo cuando los saca de Egipto y les ordena crear un tabernáculo. También les dice que se establezcan todas las casas del pueblo de Israel alrededor del tabernáculo y les dice: yo soy el centro y todas las casas necesitan estar orientadas hacia el tabernáculo. Yo le pedí de favor al Paso Oscar y a la Pastati que me prestaran este cuadro. A ver si enfoca, cámara. Esto es, vimos, dice David Peterson, la adoración es una orientación de vida hacia Dios. El tabernáculo en el centro y todo el pueblo de Israel rodeando el tabernáculo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Tú tienes que orientar tu vida hacia Dios. Eso es adoración. No es que cantes las de Marcos Witt, las de un corazón que más le gustan a los chavos, o las de Living Room, que son unos herejes. No, hermanos, es que tú orientes tu vida hacia Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hemos hecho de la adoración algo espiritual y no un estilo de vida. Luego llegamos al Nuevo Testamento y ahora nosotros somos el tabernáculo. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois, dice Pablo. De manera que nuestra vida debe de estar orientada hacia Dios, de la misma manera que el pueblo de Israel y sus casas. El centro de tu vida debe de ser Jesús. Joven, jovencita, adulto, adulta o adultes. ¿Qué tiempo escuchas cantos de edificación que honran a Dios y qué tiempo escuchas música que te pudre la cabeza? Si es más la otra música que la que te edifica, estás en un engaño. Si mi vida no está orientada hacia Dios, eso es un acto de rebelión hacia aquel que me dio la vida. Si no está tu vida orientada a Dios, estás en rebelión, hermano. Por eso cuestionas todo y no te pones a estudiar para ver si es cierto. Cuando no hay apreciación por su santidad y por la majestad de nuestro Dios, la gente se vuelve apática. Esto es sentimiento de indiferencia o falta de emoción. Te digo, yo no abro mis ojos y te veo porque te veo. O así. Como que te hice algo y estás así viéndome y yo pues sí me paniqueo. Y mejor Dios, no, juego, Señor. No me está saliendo lo apóstol. Cuando tú no aprecias la majestad de Dios y su santidad, te vuelves apático. ¿Tú crees que adoras a Dios cuando están los cantos y estás? Hermano, cuando tú te maravillas, cuando tú te das cuenta de lo bueno y bondadoso que es Dios. Yo cuando he contado mi testimonio siempre digo, yo padecía de dermatitis atópica. Mis brazos se llenaban de llagas aquí donde doblo el brazo. Aquí en mis manos, de hecho tengo las marcas. Yo en la secundaria usaba camisas de manga larga. Primero porque pues no me podía dar el sol, de por sí tengo piel dorada, ¿no? Como dijo el padre, soy níger. Y yo usaba en la secundaria camisas de manga larga. Y así. Y yo venía a la iglesia y no levantaba las manos, porque cuando yo levantaba las manos, pues se me bajaban mis mangas y me daba pena que la gente me viera mis heridas. Pero Dios me sanó. Dios me sanó. Yo me la pasaba llorando, hermano, tenía como 12 años
Y le decía a Dios, ¿quién me va a querer así? No, yo ya ahorcándome, yo ya matándome, Dios, nadie me va a querer. Y Dios me sanó. Me metí a bañar y la pura agua sentía que era alcohol. Y me ardía, quería agarrar un tenedor y rascarme porque era insoportable la comezón. Mi papá en las noches me ponía compresas de algo aquí en la parte de atrás del cuello y de la cabeza o nuca, no sé cómo se llama. No soy médico, soy arquitecto. A mí háblame de cemento y te lo sé decir. Yo te digo que es un vano y te lo puedo explicar, la resistencia del concreto, y te lo digo. Y me ponía compresas de algo de medicina con agua caliente. Y yo al ver esa majestad, por eso ahora levanto las manos, aunque me apeste el sobaco, yo digo, Dios, gracias. Hermano, ¿qué Dios ha hecho por ti? Nos ha salvado. Pero nos volvemos apáticos cuando no contemplamos la majestad y la santidad de Dios. La gente se estanca. ¿Qué pasa con el agua estancada? Apesta. Porque has dejado de contemplar la majestuosidad y la santidad de Dios. La gente pierde el sentido de asombro. Ya no te asombra que ahora tienes para comer cuando antes que no tenías de comer Dios te proveía, y ahora que ya es natural que Dios te proveya, pues ya Dios provee. Y no vienes agradecido, hermano. Hay gente que no tiene de comer. La otra vez me contaba una joven de la iglesia que en su escuela la llevaron a un orfanato. Y veía esos niños sin nadie, queriendo amor, y tú que tienes a tus papás, ay, te odio, mamá, no me entiendes. Y andas cantando, nadie me quiere, todos me odian. Es muy como un gusanito, le cortan la cabeza, le sacan lo de adentro, y qué rico gusanito. Soy chavo, hermano. Yo sí soy chavo. Esos niños no tienen a nadie, y tú que los tienes, los deshonras, les contestas. Dice la Biblia que hay una promesa para los hijos, que si tú los honras, te va a ir bien. Joven, te va a ir de lo peor si no honras a tus papás. Sí se equivocan, sí tienen errores, pero dice Dios, honralos. Pero ahí va el desquite, que dice después, y vosotros padres, no provoquéis a ira a los hijos. No, aquí no hay jóvenes que dicen gloria a Dios, Señor, háblale a mi padre, háblale a mi madre. No están mis papás. Papá, si lo estás viendo en internet. Hemos perdido el asombro. Por eso somos apáticos, hermano. Acompáñenme a Isaías 6, del 1 al 5. Y estamos viendo el segundo principio de la adoración: contemplar o adorar la hermosura de su santidad. Isaías 6, del 1 al 5 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y a la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces
voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Ante la santidad de Dios, los serafines se tapan sus rostros por la inmensidad de su santidad. Tú quédate viendo el sol varias horas y te pasa lo que yo. Miopía y astigmatismo. A mí me decían de chiquito: no te le pegues a la tele, y ahí va el Darby viendo Dragon Ball. Hermano, ¿qué pasó después? Dice Isaías: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando tú te presentas delante de un Dios santo, salen a relucir tus defectos, y lo único que puedes hacer es: Señor, ten misericordia, porque te fallo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Como el pecado te ha insensibilizado, tú vienes aquí con altivez. ¿Qué pasó con Isaías? Era un profetazo y se encontró delante de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Isaías? Cayó al suelo y dijo: no puedo yo estar aquí, porque estoy viendo al Dios de los dioses, al Rey de reyes. Y no experimenta su santidad, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sido corrompidos por el pecado. Para apreciar el tamaño y la dimensión del perdón que me ha otorgado, yo necesito apreciar la santidad de nuestro Dios. ¿Cómo pido perdón si no siento el peso y la vergüenza de mi pecado ante un Dios santo? Hermano, vamos a entrar a la crucifixión. Todo eso Él cargó por ti y por mí. El peso de una cruz. Tú te quitas tus calcetas, tus zapatitos, y te pones a caminar aquí, y ya rápido te sientas y te vas al pasto. Jesús descalzo, su piel abierta, llena la piel abierta, se le veían los músculos, hasta los huesos se le veían, cargando una cruz pesadísima, más que estos tubos que se avientan los hermanos. Hoy el Gerson agarra el tubo y se muere. Pero Jesús cargando él solo una cruz, y aparte todos gritándole: muérete, cargando tus pecados y los míos, descalzo. Fue lo que él padeció para que tú y yo fuéramos justificados. Dice David Timothy en su libro Coronado en nuestras alabanzas: el pecado corrompe todo y requiere de una evaluación seria de cómo afecta a la adoración. Es chocante hoy cuán rápido las personas y las congregaciones entran a la adoración sin considerar el efecto que en sus vidas pecaminosas tienen sobre su capacidad para adorar. Si tú no quieres adorar, si a ti te aburre, si a ti te choca, ahí va otra vez. Es que ¿por qué danza? ¿Sabes por qué? Porque hay pecado en ti.
Porque no has reconocido la santidad de tu Dios. Porque cuando tú reconoces su santidad y que no estás aquí por méritos, sino por su gracia y su misericordia, se dice grito de júbilo. Y solo pocos entienden. Pero los demás, porque el pecado te corrompe, te hace indiferente, te quedas de brazos cruzados, estás delante de la presencia de Dios. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo y Él está aquí, hermano, y tú te quedas indiferente como una bocina, como un poste sin vida. Cuando Dios te ha dado vida y en abundancia, ha transformado a tu esposo, a tu esposa, está transformando a tus hijos. Por eso, hermanos, adorar no nada más es venir y cantar. Tú te asombras de su santidad. Tú te asombras de lo que Él ha hecho y de lo que va a hacer. Hermano, yo cuando estaba chiquito, allá donde ahorita está nuestro pastor aventándose el zumpangazo, en Mies Prados, en Avenida Prado Sur, calle Roca, ahí está nuestra iglesia madre y ahí salimos. Empezaban las de adoración y en ese tiempo se aventaban una hora, ¿no? Y luego bastantes despacitas. Pues yo estaba chava, así como hay unos niños que están ahí atrás. Y yo me sentaba ahí en la silla y con mis carritos. Y yo nada más veía a mi papá. Mi papá sí. ¿No? Y yo... Pero cuando comprendí lo que Dios hizo por mí y lo que ha hecho, me sanó, me dio una novia. Sí me quiso alguien así como soy. Joven, si a mí me quisieron así como soy, ¿qué te espera a ti, que eres Brad Pitt? Pero te andas queriendo suicidar con galletas de animalitos por... Tienen cara de nopal y ya te andas muriendo. Joven, jovencita, son hijos de Dios. Hay esperanza. Si yo tuve, ahora imagínate a ti. Y hermanos, apenas vamos en Génesis 3. Estamos viendo la adoración y ¿qué dijimos? Que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Y apenas vamos en Génesis 3. Pero vamos a Génesis 4, vamos avanzando. Génesis 4, y creo que ya se me está acabando el tiempo. Ya se me acabó. Génesis 4 del 3 al 5, ya es la última parte del tema. Sí, ya voy a acabar, gloria a Dios. Nada más me tardé 2 horas. Génesis 4 del 3 al 5 dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Hermanos, yo puedo adorar al Dios verdadero, puedo traer una ofrenda al Dios verdadero, pero eso no implica que el Dios verdadero lo esté recibiendo y aceptando. Porque si nosotros estudiamos ese pasaje, hermanos, nos damos cuenta que Caín ofreció de lo que le sobraba. ¿Pero qué le dio Abel? Lo mejor que tenía. Quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Se agrada a Dios de todas tus adoraciones, independientemente de cómo estés viviendo? De que allá estés escondido, varón o mujer de adúltero, o tú, joven, fumando mota.
teniendo relaciones con tu novia cuando no están casados, tocándose, pero aquí. Oh. ¿Se agrada Dios de eso? ¿Dios quiere algo de nosotros o quiere todo de nosotros? ¿Cómo? Ya se fueron. Dios dio a su Hijo, nos dio lo mejor, Él nos dio ejemplo, Él nos dice, te di lo mejor de mí. Lo menos que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros, lo mejor de ti es. Pasa la patrulla, ¿no? Porque les llevan, ¿no?, el desayuno los sábados, una vez al mes. Y ahí todos. ¿Le estás dando todo a Dios? Porque, hermano, ¿qué hizo Dios por ti? ¿Cómo es? No me cuentes, ¿cómo eras? ¿Cómo eres? Dios te ha santificado. Todavía le falta un buen, pero ya empezó. Pero ¿qué le hemos dado a Dios? Vamos, para terminar, hermanos, vamos a ver dos pasajes nada más. Malaquías 1:6. Yo aquí ya necesito los de alabanza, porque ¿de qué estamos hablando? No, ya están viendo qué van a cantar. Malaquías 1:6. Y dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Aquí Dios le está hablando a sus sacerdotes. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecisteis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos en el 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar en balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos en el 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Ya empezaron los de alabanza, ¡qué fastidio! Otra vez que levanten sus manos, ¡qué fastidio! Otra vez un grito de júbilo, ¡qué fastidio!
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y me traéis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentáis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y por último, hermanos, acompáñenme. Mateo 15:8. Es el primer por último, falta otro. Acuérdense que el pastor se avienta como 4 por último. Yo nada más 2. He tenido misericordia de usted. Mateo 15:8. Y leamos este versículo juntos. ¿Ya están ahí, hermanos? Y dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ya por último, no lo busque, yo se lo leo. Póngase de pie, hermano. Vimos 2 principios fundamentales de la adoración. El primero, tenemos que tener una acción de gracias. Y el segundo, adorar la hermosura de su santidad. Él es santo. Dile al que está a tu lado: Él es santo. Por eso dice Romanos 12:1: por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra adoración es música con letras que honran a Dios, pero vidas que lo deshonran. Es una actividad con manos levantadas, pero sin corazones levantados. Hermanos, hoy Dios te hace ese llamado. No podemos ser solo unos cuantos los que se entregan en adoración y en alabanza a Dios, porque Dios ha sido bueno hasta el día de hoy, porque estás aquí. De miles de millones de propósitos por los cuales debemos de estar agradecidos con Dios. Que no uno es suficiente para que el día de hoy tú salgas de aquí con un corazón de adorador, porque fue lo que perdimos. Porque el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No la banda en espíritu y en verdad. Personas que sale una adoración desde lo profundo de su corazón, entendiendo que Dios es santo, que soy agradecido a Él. Hermano, ya no puedes ser pasivo. Ya no puedes quedarte sin hacer nada. Tienes a tus hijos, tienes a tus hermanos en la iglesia. No puedes quedarte sin adorar a Dios. Por eso, hermano, cierra tus ojos. Y yo hoy
quiero hacer una invitación, así con tus ojos cerrados, a aquellos que desean ser esos adoradores en espíritu y en verdad, se pasen al frente. Hermanos, Dios anda buscando adoradores que entiendan que tienen un Dios santo, que no nos debe de dar nada más. Ya te dio todo, te dio a su Hijo Jesús, y que tú no puedas decirle hoy: Señor, no te he adorado como debo. He perdido muchos domingos sin poder expresarte mi adoración porque tú eres bueno. Por eso ahí, hermano, con tus ojos cerrados, ¿por qué no le dices: Señor, perdóname? Perdóname porque no te he adorado. Simplemente he cantado canciones, pero no he orientado mi vida hacia ti. He llorado tantas veces, pero mi vida no ha cambiado. Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y los que se quedaron en su lugar, hermano, sigue orando a tu Señor y dile: Padre, aquí estoy. Cuando me presento delante de ti, me doy cuenta que me hace falta todo de ti. Quiero entregarte mi mayor adoración. Quiero contemplar la hermosura de tu santidad. Quiero contemplar tu majestad cuando en las noches vaya caminando en la calle y voltee al cielo y vea las estrellas. Diga: Señor, cuán asombrosas son tus obras, Señor, no se compara con nada de lo que yo pueda hacer. Nos has creado a nosotros, Santo Dios. Te has entregado a ti mismo por nosotros. Ahora queremos entregarnos para ti, Señor. Porque la culminación del Evangelio, de que Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, cumplió la ley, murió por nuestros pecados. A Él no lo mataron, Él se entregó por nosotros, cargó en esa cruz todos nuestros pecados. Al tercer día resucitó, y al nosotros creer en ese acto tan sublime y majestuoso que Jesús hizo, yo por fe soy justificado. Y esa culminación de esa gran comisión termina en Apocalipsis 7:9 con millares de gente. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Y el grupo de alabanza se está tardando porque hay un pueblo hoy aquí que desea adorar a su Dios. Si el teclado no suena, tocamos con lo que queda. Pero hoy un pueblo se levanta para adorar en